La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre vin est bon. Si vous le voulez, c'est de bon cœur que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années. Il ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Ah, na 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 na. Jarro Café a 1000 es presentado por Carreteras y algo más.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Granusa, excelencia en nutrición animal. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont Resort Yacht y Golf Club Paraguayo, déjate sorprender. Nous avons 20 ans. Y Coca-Cola retornable. Menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café de martes. Martes hoy, ¿verdad? Bien. 3 de diciembre. Pasado mañana viaja Joaquín su primer viaje solo. Estamos todos muy ansiosos los dos. Creo que va a salir todo bien. Bueno, lo que este año 2024 trae para las ONG evidentemente no es nada bueno. Hace poco se promulgó la ley de transparencia de las ONG que generó una cantidad de tumultos, de protestas de las ONG, por supuesto, y de mucha gente diciéndole por qué no se quieren dejar auditar. Pero lo que hoy dijo Elon Musk pues fue nombrado junto a Ramaswamy, otro potentado como él. Bueno, no tanto como él, porque Elon Musk es el que tiene la mayor fortuna del mundo. Elon Musk fue designado por Donald Trump como encargado de regular el Estado norteamericano, de ver por dónde se escapa la plata, de achicar el déficit fiscal. Una idea que tuvo Javier Milei en Argentina y que le está dando buenos resultados. Hay un ministro que se llama... ¿Cómo es que se llama el ministro de desregulación? Ministro de desregulación.
Federico Sturzenegger se llama el ministro de Desregulación argentino. Bueno, Elon Musk fue nombrado como el Federico Sturzenegger de los Estados Unidos. Y muchos organismos estatales empezaron a temblar. Pero lo que dijo hoy le va a hacer temblar no a los organismos estatales norteamericanos, que también, sino a las ONGs de todo el mundo y también del Paraguay. Porque hay ONGs que reciben dinero del gobierno de los Estados Unidos, de USAID. ¿Y qué dijo el popular Elon? Escuchen lo que dijo. Necesitamos examinar detenidamente todo el dinero que el gobierno de Estados Unidos envía a las ONGs, organizaciones no gubernamentales, que luego trabajan en contra de los intereses de los Estados Unidos. La izquierda radical encuentra formas de transferir fondos gubernamentales a grupos externos que se convierten en los soldados de infantería de la izquierda. Impresionante. Esto puede llegar a destapar ollas insospechadas en todo el mundo y, repito, también en el Paraguay. Teniendo en cuenta el grado de eficiencia que mostró Elon Musk a lo largo de su carrera como empresario, no cabe duda de que va a ir a fondo con esto. Por eso anuncia, ¿verdad? Y uno siempre se pregunta, ¿cómo es que una ONG de Paraguay recibe 5 millones de dólares de USAID, por ejemplo, que es un organismo gubernamental norteamericano? ¿En qué se basa? Bueno, acá está lo que sospecha Elon Musk. Que la izquierda radical encuentra formas de transferir fondos gubernamentales de los Estados Unidos a grupos externos que se convierten en los soldados de infantería de la izquierda. Es fuerte, ¿eh? Es muy fuerte lo que dijo. Y va a destapar varias ollas. Algunas de tales ollas no me cabe duda que están en nuestro país. Muy bien. Ay, perdón. Estoy un poco mal. Pásame un vaso de agua. Pero de la canilla, no del bebedero que sale frío y me liquida más todavía. Bueno, ya que estamos hablando del plano internacional, acá lo que tenemos para comentar es lo que está pasando, muy preocupante, en un país que es aliado del Paraguay, en un país cuyos súbditos, cuyos ciudadanos durante un tiempo han venido en gran número a nuestro país y prácticamente ahora ya son paraguayos. Estamos hablando de Corea del Sur. Esta mañana, el presidente de Corea del Sur llamó a una conferencia de prensa y dijo: instauro la ley marcial. A partir de ahora se restringen las libertades públicas, el ejército queda bajo mi mando, se suspenden las deliberaciones del Parlamento, la prensa va a ser controlada. ¿Le suena todo esto que dijo el presidente de Corea del Sur? Y yo soy el manda más. ¿Por qué? Porque los opositores que están en el Parlamento están conspirando con Corea del Norte, que son los enemigos del país. Es el anuncio de un golpe, más bien de un autogolpe. Estas son las cosas que ponen a prueba la solidez de las instituciones.
Y a esta altura, porque esto pasó temprano en la mañana, a esta altura podemos decir que Corea del Sur va a pasar airosa esta prueba que le impone el presidente Yoon Suk Yeol, que no sé, se habrá levantado con el pie izquierdo. Pues, ¿en qué cabeza cabe que un presidente electo democráticamente diga una mañana, bueno, suspendemos el parlamento, sale el ejército a la calle, la prensa va a ser controlada? Una locura. Tan locura fue lo que hizo Yoon Suk Yeol que su propio partido, que es un partido conservador de derecha, salió a criticarle. El presidente del partido dijo, no estamos de acuerdo con esto. El presidente no consultó con el partido. Nosotros no vamos a avalar una situación semejante. Y por supuesto, siguiendo con las normas vigentes en el país, por eso le decía que se puso a prueba la vigencia de las instituciones democráticas en Corea del Sur. El Parlamento surcoreano, formado por 300 diputados, de los cuales 170 son de la oposición, o sea, son mayoría, y 130 son del partido de gobierno, se reunieron porque, de acuerdo con la constitución surcoreana, ellos tienen que avalar o desestimar la decisión del presidente. Y por supuesto, ¿qué pasó? No es que tuvo 170 votos la desestimación y la negativa a aceptar lo que dijo el presidente, lo que hizo el presidente. 190 son los votos con los cuales se rechazó la pretensión del presidente Yoon Suk Yeol. ¿Y por qué 190? Bueno, ya era absoluta mayoría. Pero esos son los que consiguieron llegar a tiempo a la convocatoria. Y toditos votaron por unanimidad, tanto opositores como oficialistas. Así que no tuvo más remedio Yoon Suk Yeol que anunciar que levanta la ley marcial de emergencia que había decretado, según él, para proteger el orden constitucional en contra de las fuerzas comunistas norcoreanas. O sea, es muy traído de los pelos lo que dijo, ¿verdad? ¿En qué cabeza entra que políticos surcoreanos estén complotados con la terrible dictadura de Norcorea, viendo cómo viven los norcoreanos y cómo viven los surcoreanos? Un disparate. Lo que pasa es que le vetaron algunas propuestas gubernamentales y el que tiene más votos se impone, y tiene más votos evidentemente la oposición. Pero además el presidente y su entorno están sospechados de corrupción. O sea, hay un combo ahí terrible, ¿verdad? Dijo ahora, hace un momento dijo el presidente norcoreano, esto es de último momento, la Asamblea Nacional pidió que se levante el estado de emergencia y hemos retirado a los militares desplegados para las operaciones de la ley marcial. Aceptamos la petición de la Asamblea Nacional y levantamos la ley marcial en una reunión, o sea, levantaremos la ley marcial en una reunión de gabinete. La agencia de noticias Yonhap dijo, Yoon Suk Yeol pondrá fin a la ley marcial una vez que se reúnan todos los miembros del gobierno. O sea, funcionó el Estado de Derecho, funcionaron las instituciones, porque lo que hizo el presidente es directamente un autogolpe. Se atribuyó todos los poderes. Se apelaba, mandaba, pero en coreano. Reaccionó su propio partido, gran mérito de su propio partido, cuyo presidente salió diciendo, el partido no está de acuerdo con esto. Este es un disparate que acaba de ocurrírsele a él. Exigimos que se retracte, y directamente también ahí
directamente también ahí el Parlamento se reunió y rechazó. Fabi dice, nos transmiten en vivo por YouTube. No, ya no transmitimos por YouTube. Transmitimos desde Paraguay, ¿verdad? Y en otras plataformas de radio. Ahí estamos. Ahí nos podés escuchar por internet, Fabio. Bien. Increíble es esto que pasó en Corea del Sur. Increíble es la decisión, la falta de conciencia de dónde está parado del presidente. Porque cuando alguien va a hacer un autogolpe, pues hace consultas, ve quién me apoya, quién no, está bien lo que voy a hacer, tenemos la fuerza para resistir. Pero no, él ni a su partido no le avisó. A él nomás se le ocurrió. O tal vez a 2 o 3 amigotes. Habrán estado en una farra anoche, en una partida de truco coreano. ¿Cómo va a ser un truco coreano? Y ahí dijo, ¿qué tal si eliminamos el parlamento, sacamos el ejército a la calle, le acallamos a la prensa y yo mando? Bien, qué buena idea, le habrán dicho sus amigotes. Vamos a meterle. Perfecto. Disculpen si toso porque no estoy tan bien. Así que ñaño aguantata bandeje y Castillo va, dice un antiguo. Otro punto muy importante que pasó hoy es que la UNESCO declaró Patrimonio Universal Intangible de la Humanidad a la guarania. Nada más merecido que esa declaración de patrimonio intangible. La guarania es un estilo musical único en el mundo, que solo un genio como José Asunción Flores pudo haber creado. Ustedes saben la historia que él contó varias veces, de cómo a él se le ocurrió buscar un tipo de música que refleje el alma del pueblo paraguayo. Más de una vez él dijo, yo no estaba conforme, por más que la polca paraguaya sea muy linda, muy alegre, no estaba conforme con que sea la única expresión de música folclórica de nuestro país, porque en realidad el paraguayo es más taciturno, más melancólico, más reflexivo, y se merece un estilo musical que refleje eso. Y fue experimentando hasta que le salió la guarania, que tuvo éxito desde el principio. Las primeras guaranias eran realmente músicas sin letra, digamos, ¿verdad? Pero la gente acogió la guarania con mucho entusiasmo por la calidad y porque realmente la gente se sentía identificada con esa expresión musical. Pero después él apostó un poco más y le dio un ropaje con arreglos sinfónicos a la guarania. Y no contento con eso, las guaranías que ya tienen arreglos sinfónicos son, por ejemplo, Nerendape Ayú, que es una belleza y los arreglos impresionantes. Pero después fue otro paso más allá y creó varios poemas sinfónicos. ¿Qué es un poema sinfónico? No es una música solamente, sino que una serie de temas tejidos alrededor de un motivo común. Es como, digamos, una obra de teatro en varios actos, pero musical. Y así surgieron poemas sinfónicos hermosos, como por ejemplo María de la Paz, que realmente vale la pena escuchar y deleitarse. Yo tengo un disco en vinilo de María de la Paz que me había regalado el doctor Óscar Pacielo Padre, el que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. Él me quería mucho y me regaló un disco grabado con la orquesta del Teatro Bolshoi de Moscú,
bajo la dirección de José Asunción Flores y con el coro de voces del Teatro Bolshoi de Moscú. Una belleza realmente. Así que los paraguayos estamos de parabienes, ¿verdad? Una expresión genuina paraguaya, creada por un paraguayo, es ahora patrimonio intangible de la humanidad. No es poca cosa. Así que eso es algo digno de ser festejado. Bueno, vamos a una pausa, volvemos enseguida. Radio Mil. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. Hashtag Carreteras y algo más. Instagram @carreteras y algo más. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfruta de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. Situado a orillas del río Paraguay y rodeado de una exuberante vegetación, el Resort Yacht cuenta con cancha de golf profesional, de tenis, de pádel, piscina panorámica y muchas actividades recreativas. Conozcan nuestros servicios. Para consultas y reservas, comunicándose al 0983-890-542 o a través de nuestras redes sociales, @ResortYat. Destine su estadía completa, todo en un solo lugar. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. En el país y en el mundo, la vida y las noticias siguen su rumbo vertiginosamente. Los cambios y desafíos son una constante y cuando llega la noche, ellos se juntan con su particular visión y enfoque solamente para dejar las cuestiones claras. Cuestiones claras, los martes de 20 a 22 horas. Sus protagonistas, Graciela Ledesma y Raúl Agüero, por la 1000 AM. Transmite Radio 1000 AM. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1. El otro día estuvimos analizando lo que el pensamiento de Friedrich Hayek, uno de los grandes aportantes a la literatura económica que lleva a la prosperidad y al desarrollo de los pueblos. Y hoy vamos a irnos un poquito más atrás, porque vamos a irnos a hablar del padre, probablemente, de la bonanza económica que empezó en el mundo. Ustedes pensarán, antes, ¿cómo sería el mundo en la Edad Media, antes de la Edad Media, en el año 1500, en el año 1600? Y el panorama distaba mucho de ser
lo que es el panorama actual. El 99.6% de la población del mundo estaba por debajo del nivel de pobreza. Un afortunado era el que comía 3 veces al día. Y era lo normal, porque lo que se producía no daba para más. Pero vino este señor. Vamos a imaginarnos que estamos en 1776. 76, el año en que las colonias americanas, estamos hablando de los Estados Unidos, de los actuales Estados Unidos, estaban en una lucha tenaz y sin cuartel para librarse del yugo inglés, del yugo británico, ayudados, por supuesto, por tropas francesas al mando de Lafayette. En el 76 termina la contienda, ganan los colonos, se independizan y escriben la famosa Constitución cortita de una página que rige hasta ahora los destinos de la nación más rica del mundo. Esa famosa declaración que empieza con la frase "We the people", nosotros el pueblo. Pero de ese mismo año, un escocés que no tenía nada en común probablemente con la mayoría de sus compatriotas, porque era un tipo que era demasiado pulcro, le gustaba bañarse una vez por semana, que era una hazaña en la época, usaba una peluca empolvada, tenía una mente agudísima y estaba terminando un trabajo que iba a cambiar el mundo. Estaba a punto de lanzar una verdadera bomba intelectual. El nombre de este personaje que cambió el mundo y que gracias a su pensamiento desterró no la pobreza, sino esa gigantesca mayoría de pobres del 99.6%, y lo redujo y se reduce cada vez más en los países que adoptaron sus ideas. Ese hombre se llama Adam Smith. Y la chispa que encendió esta revolución económica fue su libro La riqueza de las naciones. Revolución, dije yo, pero Smith no era un guerrillero y, esto es muy importante, no era un político. Smith era un filósofo tirado a la rama moral de la filosofía. Pero increíblemente, su inteligencia vio que la economía necesitaba de un rumbo que saque de la miseria a la marea humana. Y entonces decidió entrar en el mundo caótico y en ese momento poco transitado de la economía. Su obra, publicada, como dije, en 1776, el mismo año en que se independizaron los Estados Unidos, planteaba ideas que para ese momento eran demasiado radicales, tan radicales que hicieron temblar a la burocracia dominante de la época. ¿Cómo era esa época económicamente? Estamos hablando entonces del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, 1776. La economía estaba dominada por una corriente llamada mercantilismo. Y esta corriente, básicamente, a grandes rasgos, decía que la riqueza de una nación dependía de acumular oro y plata. Y para eso, la herramienta para acumular oro y plata
era el comercio, pero un comercio súper regulado, un comercio lleno de normas prácticamente atávicas. Y ahí Smith, con su enfoque mucho más libre y, hay que decirlo, mucho más racional, dijo que la riqueza verdadera de una nación no está en los cofres de los tesoros, sino en su capacidad de producir bienes y servicios. Es muy simple, vas a decir vos, pero sí, es simple, pero era revolucionario. Una nación no era rica por la cantidad de oro o plata que tenía guardada en sus cofres, en sus bodegas, en sus cajas fuertes. Una nación es rica por la capacidad de producir bienes y servicios. Y uno entonces se pregunta, pero de repente sale un tipo y desmiente a todo lo que se creía en todo el mundo hasta ese momento. ¿Cómo hizo Adam Smith para ver la verdad verdadera? Para destronar unas ideas que estaban arraigadas, no digo ya de años, de siglos atrás. Y usó dos herramientas que la gente inteligente maneja muy bien: la observación aguda y la lógica implacable. Bueno, acuérdense de esto. Herramientas de Adam Smith: observación aguda, lógica implacable. Porque después vamos a ir a explicar en dónde usó la observación y dónde la lógica. Probablemente también un ingrediente ahí fue lo que se llama la astucia escocesa, porque era escocés, ¿verdad? Pero eso ya no sé más cómo argumentar, porque yo no soy escocés. Bueno, antes de entrar en estos recovecos de su pensamiento y de su análisis, tenemos que saber quién era Adam Smith y cómo su entorno, el contexto en el que vivía, influyó en su pensamiento. Adam Smith nació en Kirkcaldy. ¿Qué era Kirkcaldy? Un pueblito chiquitito en Escocia. Y desde niño mostró que era alguien fuera de lo común. Tenía una inteligencia sobresaliente. Y por suerte, esa inteligencia sobresaliente le permitió ingresar primero a la Universidad de Glasgow, que es la capital de Escocia, y después fue a Oxford. Increíblemente, Oxford era la meta de todos los cerebros, de toda la gente superdotada de la época, y creo que hasta ahora. Pero él no se halló en Oxford. Dijo, esto es aburrido, es sofocante, es demasiado estático. Tienen una enseñanza de calidad, pero una enseñanza de calidad para el siglo pasado, no para el momento actual. Estamos hablando de las primeras décadas o las décadas intermedias del siglo XVIII. Y entonces volvió a Escocia, no terminó sus estudios en Oxford. Volvió a Escocia y se convirtió en profesor. Y esa afición que tenía, porque en Glasgow había estudiado filosofía, esa afición que tenía por la filosofía se sesgó hacia lo que se llama la filosofía moral. Entonces él empezó a enseñar filosofía moral. Lo que hacía
mientras ejercía como profesor en Kirkcaldy, era observar el manejo de la gente, estar en contacto con alumnos, con hijos de pobladores, hijos de la gente que trabajaba la tierra, que trabajaba con los animales, que comerciaba. Fue el caldo de cultivo, digamos, el campo de observación que más tarde daría origen a las ideas de la riqueza de las naciones. Por supuesto que él era un adelantado a su tiempo. A nadie se le ocurría cuestionar el axioma que decía que la riqueza de las naciones depende del oro y la plata que acumula a través del mercantilismo, que ya dije era un mercantilismo encorsetado, lleno de regulaciones en la época. Entonces él empezó a ver más allá de las políticas restrictivas, de los controles opresivos, y dijo, acá hay algo que es fundamental para la riqueza de las naciones: la libertad individual, el crecimiento a través del trabajo, el crecimiento a través de la producción. Bueno, pero eso ya es más adelante, me adelanté otra vez. Lo que conocemos es que era un alumno brillante en el colegio, que se fue a la Universidad de Glasgow, que se fue después a la Universidad de Oxford, donde se aburrió y volvió y se hizo profesor. Así que ahora que ya sabemos algunas cosas de este genio escocés, vamos a sobrevolar sobre algunas de sus ideas más influyentes. Vamos a empezar por la famosa mano invisible. Ustedes habrán escuchado. De vez en cuando alguien se acuerda de esa metáfora, de esa figura creada por Adam Smith, la mano invisible del mercado. ¿Qué es, según Adam Smith, la mano invisible y cómo funciona? Bueno, para empezar, sáquense de la cabeza que sea un truco de magia. Esas manos que te sacan una moneda detrás de la oreja. La mano invisible de Adam Smith es uno de los conceptos más famosos y también uno de los conceptos bastante repetidamente malinterpretados de la economía. ¿Qué es lo que es la mano invisible? Es una metáfora que sirve para describir cómo los individuos, al buscar su propio interés personal, sin darse cuenta y sin proponerse, benefician a toda la sociedad. Vamos a poner un ejemplo sencillo para esto, ¿verdad? Un ejemplo cercano a todos nosotros. Imaginemos que Juanma abre una panadería. Una panadería chiquitita, ¿verdad? ¿Por qué Juanma abre una panadería? No por caridad, no por amor al prójimo. Juanma abre una panadería porque quiere ganarse la vida. Quiere ganarse el sustento para él y para su familia. Entonces, necesita vender la mayor cantidad posible de pan. Necesita tener la mayor cantidad posible de clientes. Y para atraer a esos clientes, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que hace Juanma? Se esfuerza para hacer el mejor pan del barrio y al precio más competitivo. Se esfuerza para
ofrecer un producto excelente a buen precio. Y con eso está beneficiando a su comunidad. La gente puede disfrutar de un pan riquísimo y no le van a sacar un ojo por ese pan. Y supongamos que le va bien al tipo. Es rico su pan, la gente de boca en boca, qué rico el pan de la panadería esta de Juanma. Empieza a tener más clientes y él contrata a más gente para que le ayude a enfrentar la demanda de pan que tiene su excelente panadería. Da trabajo ya a otra gente, beneficia a esa gente. Después elige ingredientes de calidad. El hecho de que tiene muchos clientes le permite un flujo de caja para elegir ingredientes de calidad. Gracias a que él necesita ingredientes de calidad, lo que hacen la harina, lo que hacen la sal, lo que hacen la manteca que se mete en el pan, no sé qué otro, vos que sos panadero, decime Juanma, qué otro ingrediente. Esa gente que fabrica, que produce los ingredientes, se tiene que esforzar para hacer productos de mejor calidad para que Juan les compre. Y al esforzarse a hacer productos de mejor calidad, también esos, buscando su interés personal de venderle a Juan, están beneficiando a la comunidad. Los clientes de Juan felices compran el pan, los empleados tienen trabajo, los fabricantes, los productores de ingredientes mejoran sus productos. La gente es feliz comprando ese pan tan rico. Los empleados cobran cada semana o cada 15 días. Juanma gana dinero. Nadie le obligó a hacer eso por el bien común. Pero de alguna manera, al buscar él su propio beneficio, contribuye al bienestar de su comunidad. Esa es la mano invisible del mercado. Esa es la mano que, sin proponerse, porque lo que Juan quería al principio, estaba diciendo, ¿qué puedo hacer para mantenerla a mi familia? Abrió la panadería y benefició a un montón de gente. Él lo que quería era beneficiarse a sí mismo, algo absolutamente legítimo. Algo que todos los seres humanos tienen que tener, a no ser que te adoctrinen en el nefasto marxismo, ¿verdad? La mano invisible en acción. Cuando las personas tienen la libertad de elegir y de actuar persiguiendo sus propios intereses, se crean mecanismos automáticos que ajustan la oferta y la demanda, y eso equilibra el mercado. Cuando Juanma busca hacer un mejor pan, es para tener más clientes, pero no va a tener la cantidad de clientes que quiere si es que él pone un precio demasiado alto, si un precio mucho más alto que el de su competencia. Entonces el mercado le va diciendo a Juanma cuánto tiene que cobrar el kilo de su pan, ¿verdad? Hay que pensar, dice en una parte Adam Smith, hay que pensar en el mercado como en una fiesta. Si hay demasiada bebida y poco comestible, la gente empieza a pedir más comestible. Los proveedores de la fiesta se dan cuenta y ajustan la producción. Evitan que la fiesta se quede sin comida y que la gente se emborrache todo de balde porque no tiene que comer y chupa. Pero aquí viene algo que es interesante y probablemente un poco penoso. Da gracia, pero es un poco triste, ¿verdad? Algunos piensan, y eso es cierto,
porque se ha escrito al respecto. Algunos piensan que la mano invisible de la cual habla Adam Smith es una especie de Dios económico, una especie de deidad que puede resolver cualquier problema. Como si fuera capaz esa mano, ese Dios, esa deidad, de arreglar incluso los mayores desastres económicos, incluso instantáneamente. Pero eso no es así. La realidad es más compleja. Adam Smith aclara que la mano invisible tiene sus limitaciones y que de vez en cuando necesita un pequeño empujón o de vez en cuando necesita una pequeña corrección. ¿Y dónde está lo que es un poco triste y lo que es un poco penoso y lo que es un poco tonto? Es que este concepto de que a veces la mano invisible necesita un empujón o una corrección fue usado y abusado entre muchos economistas, en muchos debates de economistas. No digo debates que se juntan en una sala a debatir, sino debates de publicación de trabajos y de ideas. Muchos economistas abusan de esto que dice Adam Smith. Los extremistas de un lado dicen que es una excusa para dejar que el mercado haga lo que le plazca sin ninguna regulación. Se dice, lo que plantea Adam Smith con su mano invisible, no sé qué, es que hay que dejarle al mercado hacer lo que quiera, sin regulación alguna. Y otros, con un poco más de sentido común, reconocen que aunque la mano invisible puede hacer mucho, no puede hacerlo todo. ¿Qué es lo que necesita para que funcione realmente bien la mano invisible? Necesita una estructura legal y también, y esto es muy importante, necesita una estructura moral que la guíe. Y no hablo de que la gente sea virtuosa, sino que haya leyes que provoquen que la gente tenga actitudes morales. No le vas a dejar a la gente sola y que la gente diga, no, yo voy a ser bueno y voy a, moralmente, esto es lo que tengo que hacer. No, la gente piensa moralmente y legalmente tengo que hacer esto. Ya les conté más de una vez la historia que me pasó a mí en Berlín, en la capital de Alemania, donde hay muchas ciclovías y donde en las calles, cuando un peatón pone un pie en la calzada, en la cebra, todos los autos frenan para que pasen los peatones. Y cómo esa misma gente cuando maneja sus autos se comportan así, cuando manejan sus bicicletas en la ciclovía, cruzan a un peatón y le atropellan, le pasan por encima. El peatón tiene que esperar ahí hasta que pasen las bicicletas. La misma gente que actúa de una manera manejando su auto, actúa de otra manera manejando su bicicleta. ¿Por qué? Porque hay multas para el conductor del auto que no frena para que pasen los peatones. Y no hay multas para la bicicleta que no frena. O sea, actúa civilizada y moralmente bien cuando maneja su auto. ¿Por qué? Porque hay una ley que le va a castigar si no hace lo correcto. De eso se trata la estructura moral que tiene que guiar al mercado, a la mano invisible. Así que la próxima vez que alguien te hable de la mano invisible, recordarle que no es una varita mágica. Es una
figura casi literaria que cuando se entiende bien explica cómo los mercados pueden funcionar de manera eficiente y armoniosa. Y para que eso funcione así, de manera eficiente y armoniosa, no tenemos que olvidar que detrás de esa mano invisible hay personas con necesidades, con deseos y a veces con una buena dosis de avaricia. O sea, las regulaciones no tienen que ser extorsivas ni sofocantes. Tienen que ser las justas, pero no puede no haber regulaciones. Y también las normas morales tienen que estar vigentes y para que estén vigentes tienen que tener un apoyo en leyes. Ese es uno de los conceptos, la mano invisible del mercado. Otro concepto que fue introducido por Adam Smith y ya nunca más se abandonó es el concepto de la división del trabajo. La división del trabajo. No existía eso antes. El secreto de la productividad es la división del trabajo. Y esto, la división del trabajo, es lo que Adam Smith puso como eje central para el desarrollo, para la producción de más bienes y más servicios. Así que la división del trabajo es una pieza central de su teoría económica, de lo que detalla en La riqueza de las naciones. Y Adam Smith recurre a un ejemplo sencillo y magistral, y potente. Habla de la fabricación de alfileres. Hablamos del siglo XVIII. Los alfileres eran muy importantes porque nadie se iba, no había boutiques para irte a comprar ropa. O te hacías tu propia ropa, o te ibas a una modista o un modisto para que te haga tu camisa, tu pantalón, tu levita, tu traje, todo, ¿verdad? Y entonces era fundamental el que esta gente que está haciendo la ropa uno a uno, individualmente, use alfileres para ir marcando las medidas que tiene que tener la prenda de vestir. Y dice Adam Smith, vamos a imaginar una fábrica en donde hay X cantidad de personas, pero que cada persona intenta fabricar alfileres, pero del principio al fin. O sea, una persona tiene que agarrar un alambre, estirarlo, cortarlo, afilarlo y después ponerle una cabeza. Y entonces esa persona va a conseguir hacer solo unos cuantos alfileres cada día. Y la otra persona unos cuantos, la otra persona unos cuantos. La producción de la fábrica va a ser exigua. Pero, dice Adam Smith, si dividimos esas tareas y cada una de esas personas se especializa en una parte del proceso, el resultado es una producción en masa de alfileres, mucho más eficiente y mucho más rápida. Una persona se especializa en ponerle la cabecita a los alfileres que van llegando, otra persona se especializa en estirar el alambre, otra persona se especializa en sacarle filo. Y entonces se produce lo que se llama la magia de la división del trabajo.
¿Y por qué es esto tan relevante en la teoría económica de Adam Smith? Porque la especialización, según él, permite a los trabajadores volverse extremadamente buenos en esa tarea específica. Y entonces se incrementa su productividad de manera exponencial. Y este principio, que él explica tan sencillamente con lo de los alfileres, se aplica a prácticamente cualquier sector de la economía. En las fábricas modernas, en las oficinas y hasta en nuestras casas, la especialización y la división de tareas son esenciales para la eficiencia. Bueno, estábamos hablando entonces de la división del trabajo, ¿verdad? Y Colazo puso el ejemplo de la cocina, Adam Smith puso el ejemplo de la fábrica de alfileres, yo les puse el ejemplo de un equipo de fútbol donde cada jugador se especializa en algo, ¿verdad? No es que todos hacen lo mismo, ¿verdad? Pero, por supuesto, no todo es perfecto tampoco. Adam Smith advirtió sobre los posibles inconvenientes de una división extrema del trabajo. Y habla de dos peligros, la alienación y la monotonía. Y dijo que son peligros reales, como cuando los trabajadores están atrapados en tareas repetitivas y aburridas. En una fábrica, por ejemplo, estar todo el día ajustando un tornillo, siempre el mismo tornillo, siempre en la misma parte, te van pasando siempre el mismo adminículo donde tenés que poner un tornillo, eso le puede volver loco a cualquiera. Ahí está la intervención en la formación y el bienestar de los trabajadores. Eso es crucial. Las empresas crean divisiones especiales para mantenerles entretenidos e interesados a los trabajadores. En algunas empresas modernas, algo bastante gracioso, la división del trabajo llegó a tal punto que a veces parece que algunos empleados se especializan en el arte de las reuniones innecesarias, mientras otros perfeccionan la técnica de responder correos con respuestas vagas y sin compromiso. Pero esos son problemas para los cuales existen las herramientas necesarias para superar los problemas. La división del trabajo es uno de los pilares sobre los que se construye la economía actual. Desde las cadenas de montaje de Henry Ford hasta los call centers en la India, la especialización permite una eficiencia y una productividad que eran inimaginables en la época de Adam Smith. Y justamente esta capacidad de dividir y conquistar es lo que permite a las sociedades modernas alcanzar niveles de riqueza y de desarrollo que antes no estaba ni en los sueños más calenturientos de los dirigentes políticos y económicos. Bueno, vamos a hablar también de otros logros del libro de Adam Smith. Vamos a hablar de algo que él llamó libre mercado y competencia. Adam Smith dice que el libre mercado y la competencia son el motor del progreso. Y ahí es donde funciona una de las regulaciones más importantes de la economía. Una de las regulaciones que desmienten a los que creen que
el libre mercado es dejar que cada uno haga lo que quiere y que eso se va a regular solo. No es así. El libre mercado tiene el peligro de que haya un monopolio, por ejemplo. Que unas empresas se unan, formen un sólido grupo e impongan el precio que quieren a la población y a los demás comercios. Para eso existen leyes antimonopolio. Y está también el problema del dumping. Es famoso el caso de Mercedes-Benz y Lexus en Estados Unidos. ¿Qué es lo que es el dumping? El dumping es tratar de fundirle a tu competencia, vendiendo vos el mismo producto de tu competencia, pero vos perdiendo plata. O sea, vos vendés tu producto a menor precio que lo que te cuesta el producto que fabricás. ¿Para qué? Para fundirle al otro. Y cuando el otro se funda, vos sos el dueño de todo el mercado y ponés el precio que querés. Eso es dumping. ¿Qué pasó entre Toyota y Mercedes? Toyota hace su división de autos de lujo, Lexus, y empieza a vender en los Estados Unidos. Y los autos Lexus tenían la misma calidad, la misma comodidad, el mismo acabado refinado que los Mercedes, pero costaban la mitad de lo que cuestan los Mercedes. Entonces la gente de Mercedes-Benz dice, esto no puede ser, esto es dumping. Imposible que ellos fabriquen sus autos y vendan a ese precio sin perder. Y recurren a la justicia. ¿Y qué hacen? La acusación de Mercedes a Lexus, Lexus hace dumping. La defensa de Lexus muestra sus costos operativos. Y realmente, en el tiempo en que Mercedes fabricaba un auto, Lexus fabricaba 6 autos. Por la eficiencia de su fábrica, por la calidad de su división de trabajo. Entonces, no solamente podía vender a mitad de precio un Lexus en Estados Unidos, sino que podía vender 3 veces más barato si quería. Y ganó la demanda Lexus. No era cierto que había dumping. Era más eficiente. Pero se entiende lo de dumping, ¿verdad? ¿Qué es el dumping? Muy bien, vamos a ver qué dice acá Alejandro B. Buenas tardes, Alberto, ya estoy conectado. Hace unas horas el ejército israelí dio de baja al principal líder terrorista de Hamas, Yahya Sinwar. Una buena noticia para los que quieren paz en Israel y Medio Oriente. Sí, impresionantes las fotos. Pero es un tipo que organizó la masacre del 7 de octubre del año pasado. Y hace años que no solamente ataca a Israel y organiza actos terroristas en varias partes del mundo, sino que además mantiene esclavizado al pueblo palestino. Esos son los verdaderos enemigos del pueblo palestino, no Israel. Esa gente, el día en que desaparezca Hamas, va a ser liberada. Bueno, lo cierto es que hicieron un bombardeo selectivo. Mataron a 3 jefes que estaban reunidos. Uno de ellos era Yahya Sinwar. Qué grande Israel. Por más que le acusen de lo que sea, no van a poder contra Israel. Y ya le dieron de baja a la cúpula principal tanto de Hamas como de Hezbollah. O sea, ser enemigo de Israel es bastante insalubre en este momento. Y estos liderazgos que van cayendo bajo las bombas y bajo las balas no son tan fáciles de reemplazar como se quiere hacer creer. Es difícil. Yo diría que es casi imposible. Tiene que pasar muchos años.
y en esos muchos años van a debilitarse aún más. Espero que desaparezcan. Transmite Radio 1000 AM. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. Hashtag Carreteras y algo más. Instagram @carreteras y algo más. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfruta de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. 3S Grupo Industrial SRL, Laboratorio de Productos Químicos, empresa socialmente responsable, dedicada a la producción y comercialización de productos químicos domisanitarios para limpieza y desinfección industrial, así como tratamiento de efluentes en diferentes tipos de rubros. Ofrece productos de alta calidad para el mercado nacional al mejor costo económico, social y ambiental, según los requisitos legales. 3S Grupo Industrial, acompañando el progreso del país con solución responsable y eficaz. Conozca toda la variedad de productos en Pilar 1717, Casi Nazaret, Asunción. Contactos al 0972 57 2007 y al 0983 78 1277. Situado a orillas del río Paraguay y rodeado de una exuberante vegetación, el Resort Yacht cuenta con cancha de golf profesional, de tenis, de pádel, piscina panorámica y muchas actividades recreativas. Conozcan nuestros servicios. Para consultas y reservas, comunicándose al 0983-890-542 o a través de nuestras redes sociales, @ResortYacht. Destine su estadía completa, todo en un solo lugar. Por los días que se fueron y todos los que vendrán, por aquello que soñaste y que hiciste realidad, por las metas alcanzadas, hoy te invito a celebrar. Ven, comparte con nosotros, porque llegó Navidad. Guaraní, alimentos guaraní, siempre junto a ti. alimentos guaraní. te acompaña en esta Navidad. El idioma del sabor. Radio 1000 AM es tu Radio 1000. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. No puedo salir de mi asombro con lo que hizo hoy la justicia norteamericana. Ustedes saben que un señor de 58 años estaba esperándolo a Donald Trump en un bosquecillo al costado de uno de los hoyos de su campo de golf en Mar-a-Lago. Por suerte le vio un guardia, huyó, le pescaron y está preso. Pero hoy la fiscalía dio a conocer una carta que el tipo había escrito previamente y que puso en una caja y le dio a alguien. El objetivo era que si él no regresaba, si él moría, le dijo al tipo, él dé a conocer la carta. Como no murió, el tipo, el receptor de la caja, le llamó a la policía.
y le dijo a la policía, miren, acá me dejó este señor una caja, no sé qué tendrá, yo abrí y vi que hay algunas cosas raras y hay una carta. Va la policía, retira la caja, le da a la fiscalía y la fiscalía da a conocer la carta. Y escuchen lo que dice la carta, que está dirigida al mundo. El tipo no se andaba con chiquitas a la hora de escribirle a alguien. Al mundo. Hice un intento de asesinato contra Donald Trump, pero le fallé al mundo. Me esforcé al máximo y puse en ello todo el coraje que pude reunir. Pero esto es lo grave de que se haya publicado la carta. Dice, ahora depende de ustedes terminar el trabajo y ofrezco $150,000 a quien pueda completarlo. O sea, el tipo le dice, yo le voy a dar $150,000 al que le mate a Donald Trump. Lo cual es un mensaje que muchos locos van a tomar. $150,000 o me ema. Lo cierto es que hay una reacción, no en los medios de prensa tradicionales, sino en las redes sociales sobre esto que es gravísimo. ¿Cómo la fiscalía va a poner en peligro la vida de una persona dando a conocer que hay una recompensa para quien le mate a esa persona? No ya que sea un candidato a presidente, es presidente como Donald Trump, cualquier persona. ¿Cómo la fiscalía le va a dar a la prensa una carta, manuscrita es la carta, donde Ryan Wesley Road, el homicida frustrado, le pide a alguien que complete el trabajo que él dice que no pudo completar y le ofrece $150,000? Para que vean en qué nivel está la política norteamericana. Para que vean cómo de injustos son aquellos que dicen, acá la política es una mierda. La política es una mierda en todo el mundo. Y hay poderes como el poder ejecutivo norteamericano que persigue despiadadamente a los opositores. Ahora le empezaron a perseguir, no ahora, ya hace rato, a Donald Trump por apoyar al Partido Republicano. Le meten multa por todos lados. Empezó luego el presidente Biden, hizo un evento para felicitar a las empresas automovilísticas que apuestan al auto eléctrico. La principal empresa automovilística y la única que solo fabrica autos eléctricos es Tesla, la empresa de Elon Musk. A Tesla no le invitó el gobierno, le invitó a Ford, a Chevrolet, a todos que producen ya ahora también, 10 años después de Tesla, vehículos eléctricos, pero sigue produciendo vehículos de combustión. Así que una cosa rarísima. El otro día empezamos a contar la historia de un gran filósofo, matemático, músico, artista, el primero que descubrió y describió las armonías. Y así que vamos a tratar hoy de completar esto que es muy importante de conocer, ¿verdad? Porque mucha gente cree que el mundo empezó cuando él nació y no sabe todo el camino recorrido, ¿verdad? Así que lo que nos queda por contar de Pitágoras es que realmente los elementos que conocemos de su vida y de su obra son más bien escasos porque solo hay 2 libros que se refieren a él en ese aspecto, aunque están todos los libros de matemática, pero sobre su vida, sobre su idea tenemos pocos datos porque los 2 libros a los que me refiero se escribieron 800 años después de la existencia de este genio, ¿verdad? Bueno, los cálculos pitagóricos
prácticamente nadie ya conoce a ciencia cierta el procedimiento. ¿Por qué? Porque ya están las calculadoras, están las computadoras que te hacen todo el trabajo. Así que tiene que solamente uno referirse a lo que él habla de, por ejemplo, la proporción, en lo que se refiere al número pi, y también en lo que se refiere a las ideas que aportaron para las matemáticas y para la geometría alumnos de Pitágoras como Metaponto, quien resolvió uno de los problemas pitagóricos para buscar lo que llamaron la proporción áurea, ¿verdad? Pitágoras finalmente cumplió con por lo menos una parte de lo que el oráculo de Tebas le dijo a su papá, que iba a trascender su fama a todos los tiempos de la humanidad. Ahora, 2500 años después, estamos hablando de él. Dije la mitad porque la otra mitad era que el oráculo de Tebas le dijo que iba a ser una persona muy bella, un hombre muy lindo. No sabemos cómo era Pitágoras. Probablemente, teniendo en cuenta el arquetipo griego de la época, era un tipo bastante feo, ¿verdad? Pero bueno. Hoy vamos a hablar entonces, ya que terminamos de redondear lo de Pitágoras, de otra cosa. Vamos a contar una historia que probablemente también ustedes ya escucharon hablar, pero conocen poco, o tal vez nunca escucharon hablar, pese a que el personaje, a lo mejor Edgar sabe algo de él, del coronel polaco que construyó junto con el general inglés las trincheras, las trampas y las defensas de Curupaytí. Se llamaba Leopoldo Luis Miskovsky. Lamentablemente, vos tendrías que hacer esto, ya que soy historiador. No hay un solo libro sobre él. Y eso que su nieto fue un gran escritor. Bueno, Leopoldo Miskovsky era miembro del ejército paraguayo desde el inicio de la guerra y mucho antes. Había venido a instruir a las tropas y a aportar sus conocimientos de ingeniería. Imagínense, de Polonia al Paraguay. Había venido unos 10 años antes del inicio de las beligerancias y se había casado con una paraguaya, como le suele ocurrir a los extranjeros, ¿verdad? Y ahí tuvo varias hijas. Miskovsky no solamente fue el coadyuvante del general Thompson, creo que se llamaba el inglés, sino que además, después de planificar, se encargó de supervisar la construcción. Y cuando empezó la batalla de Curupaytí, ustedes saben cómo empezó, ¿verdad? La armada brasileña estuvo bombardeando las posiciones paraguayas durante horas, desde los barcos que estaban instalados en el río Paraguay. La idea de los aliados era bastante sencilla. Brasil iba a aportar el cañoneo incesante durante horas, lo cual, decían los especialistas brasileños, iban a reducir a polvo las defensas paraguayas e iban a matar a la mayor parte de la tropa que defendía Curupaytí. Y una vez culminado el bombardeo, estoy hablando de esto porque ayer se cumplió un aniversario más de la batalla de Curupaytí, que fue el 22 de septiembre de 1866.
Una vez culminado el bombardeo y hecho polvo todo lo que era Krupaltl, los argentinos iban a avanzar simplemente ya para tomar el lugar. A tal punto se creyeron esa historia que los argentinos se lanzaron a la batalla, que no sería tal según ellos, vestidos con sus uniformes de gala para los festejos correspondientes. Pero aquí que los paraguayos habían preparado una serie de barreras que convertía al ejército argentino, que caminaba pesadamente por el lecho barroso de la orilla, en blancos fáciles. Y fue una masacre. Entre los muertos estaba el hijo de Domingo Faustino Sarmiento, Dominguito Sarmiento, lo cual hizo que Sarmiento pase a odiar con todo su corazón al Paraguay. ¿Para qué pico le manda a su hijo y después le va a odiar al que le mata, verdad? A tal punto llegó ese odio que en un momento dado Sarmiento dijo: a los paraguayos hay que matarlos en el vientre de sus madres. Y a tal punto le llegó el karma que, debido a una enfermedad que tenía, tuvo que venir a Asunción a vivir porque era el único clima que le caía bien. Y a tal punto llegó ese karma que murió en Asunción. La casa donde murió está ahí sobre la avenida España, sí, España, cerca de la embajada argentina. Y ahí está todavía el cuarto donde él falleció. Y hay un busto dedicado a él, donde los alumnos de lo que cuando funcionaba ahí en esa misma casa, el colegio argentino, los niños le pintaban los labios a Sarmiento. Bueno, ya no queda tiempo para más. Jarro Café a 1000 fue presentado por Carreteras y algo más.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Resort Yacht y Golf Club Paraguayo, déjate sorprender. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. En même temps.